RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Muy buenos días a nuestra audiencia nacional que nos ven y nos escuchan en la multiplataforma digital de la red de comunicación regional RCR, la red que comunica y une al Perú. Hoy día presentamos nuestra edición 365 de Perú 2030 en RCR Televisión. Este año vamos a cumplir 8 años ya en el aire debatiendo los problemas del país y las posibles soluciones en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Perú 2030 también se difunden en el portal de noticias enteratp.com, medio digital que dirige el periodista Ignacio Arana. Bien, la semana pasada hemos concluido con la serie de programas que habíamos denominado Agendas Regionales para el desarrollo descentralizado y sostenible del país. El sábado pasado fue la Agenda Regional de Arequipa. Con esto estamos acabando una primera etapa, estamos planeando lanzar una segunda etapa para seguir debatiendo e impulsando la discusión sobre lo que es una agenda regional como conjunto de propuestas que tienen por objetivo lograr una mejora en el ingreso y las condiciones y calidad de vida de la gente que vive en un determinado territorio, precisando que las políticas de desarrollo territorial no es simplemente la aplicación de las políticas públicas en los territorios, pues se requiere que estas propuestas sean elaboradas a partir de la movilización y la participación de los actores territoriales. Una agenda regional, como ustedes saben, constituye la base para un programa de gobierno. Hoy día vamos a cambiar de giro, vamos a la parte académica de nuestro programa. Como ustedes saben, en varias oportunidades hemos hecho programas dedicados a la investigación y las actividades académicas, ¿no? Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la Asociación Latinoamericana de Sociología, que tiene como siglas ALAS, ¿no? Este año se va a realizar el 34 Congreso Internacional de ALAS, ¿no?, en la República Dominicana, del domingo 3 de noviembre al viernes 8 de noviembre. Esta se va a hacer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene como tema central la sociología en tiempos de crisis e incertidumbre, ¿no?, el Caribe y Latinoamérica, unidad en la diversidad. Estos eventos se hacen cada 2 años. Los congresos de ALAS se realizan en un país de América Latina y además previamente se hacen eventos como son los llamados pre-ALAS, ¿no?, eventos que hace cada país, no previos al Congreso Internacional. En el Perú se va a realizar el 8º pre-ALAS, ¿no?, en este mes de julio, ¿no?, para conversar sobre este importante evento académico internacional y el nacional que va a haber en el mes de julio. Tenemos como invitado al doctor Jaime Ríos Burga para que nos informe sobre las actividades programadas tanto en el Perú como en República Dominicana, que será la sede de este Congreso Internacional. Buenos días, Jaime. Gracias por estar en Perú 2030. Muchas gracias, Fran. Un agradecimiento muy profundo y sincero a la institución de ustedes por la invitación. Bueno, la Asociación Latinoamericana de Sociología es una entidad reconocida por las Naciones Unidas, es una entidad sin fines de lucro y bueno, que se fundó en 1950, ¿no?, en el marco de
el primer Congreso Mundial de Sociología y que destacados peruanos fueron fundadores de esta institución. Roberto Maclín Espinoz, un destacado maestro de mi alma mater, San Marcos, fue uno de los fundadores, junto con demás, colegas de América Latina y del Caribe, ¿no? Va a cumplir 74 años. Qué trayectoria tan importante, claro, de ALAS. Claro, y una cosa importante, Frank, que fue la primera institución, junto con la Asociación Mundial de Sociología, en el marco justamente de las institucionalidades de las ciencias sociales en el mundo, ¿no? Muy bien, pero antes de empezar con nuestra mesa central, hoy tenemos las novedades que nos trae, como siempre, el número 106.4 del semanario político digital Apuntes a Lápiz, que dirige Julio Failoc desde la ciudad heroica de Tacna. El título de portada de esta revista digital dice: Dama de caos, Keiko Fujimori, presidenta de facto, para referirse a la grave situación, obviamente, política en que vive el país. Trae además interesantes artículos de análisis político. Bien, ¿cuáles han sido los hechos que han marcado esta semana? Como siempre, ¿no? Una semana cargada de acontecimientos políticos, ¿no? Y esta vez estuvo marcada por la presentación de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ante la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pese a sus intentos de querer postergar, ¿no?, su presentación. No asistió su hermana, la jueza Emma Benavides, que también estaba citada, ¿no?, porque repentinamente se enfermó, ¿no? Por otro lado, el otro hecho que también marcó esta semana fue el caso del coronel Harvey Colchado, que fue separado como jefe de la DIVIAG por falta grave y muy grave por una foto de su torta de cumpleaños que le habían obsequiado. Es decir, que hay un problema, creo, de neuronas en la policía, el jefe de la Policía Nacional que le ha hecho esta investigación. Algunos dicen, ¿no?, de que ha sido una orden directa de la presidenta Dina Boluarte, ¿no?, al ministro del Interior, ¿no? De ser así, cierto esto, pues está en graves problemas. Algunos comentaristas han señalado que habría un abuso de autoridad, ¿no?, lo cual sería un delito más que habría que agregar a la que se le están acusando a Dina Boluarte. Muy bien, sobre el caso de la separación de Colchado, del coronel Jaime Colchado, ¿no? Ustedes saben que él está a cargo, pues, de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad, DIVIAG, que son las siglas, ¿no? Por disposición de la Inspectoría General de la Policía Nacional, ¿no?, ha sido, pues, iniciado un procedimiento administrativo disciplinario por grave y otra por muy grave, por lo que se las ha separado temporalmente, y se señala además que 15 más de los miembros del equipo de la DIVIAG de Colchado también serían separados. En otras palabras, parece que hay un intento de desarmar, de estructurar este equipo de la DIVIAG, ¿no?, por el hecho, según señalan, que pues fueron a allanar el domicilio de la presidenta. Bueno, así están las cosas. Y hay que agregar más, la inspectoría se fue a la fiscalía, ¿no?, donde está el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, EFICOP, que, ¿no?, a la cual trabaja obviamente Colchado, para querer intervenir en la documentación que tienen ahí, ¿no? Pero la fiscal Marita Barreto le dijo no y le dio un portazo. Así que no pudieron hacer nada y regresaron nuevamente. Fíjate todo lo que pasa en este país. Sí, es increíble, ¿no? Sí, no podemos creer que estas cosas pasen, pero están pasando, ¿no? Por otro lado, ¿no?, la investigación a la presidenta tiene plazo hasta el 19 de mayo. El proceso se inició por delito de enriquecimiento ilícito y contra la fe pública en la modalidad de emisión de consignar declaraciones en documentos por el asunto de Rolex,
que utilizaba y que no había consignado en sus declaraciones juradas. Luego se ha ampliado por el uso de joyas de lujo, que tampoco, ¿no?, está en sus declaraciones, cuyo valor, dicen, llegaría a los $500,000 en total. Es un montón. Y además, una serie de movimientos de sus cuentas bancarias entre el 2016 y el 2022. Un incremento patrimonial que no tendría justificación en sus declaraciones juradas del 2022 y del 23, ¿no? Esta es la situación grave, ¿no?, muy grave, ahí sí aplicaríamos la frase de muy grave, ¿no?, de la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Y en la presentación que hubo de la exfiscal o de la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ¿no?, alegó ser víctima de una persecución política y mediática en sus alegatos que presentó a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y se dedicó a cuestionar la participación de los consejeros Inés Tello y Aldo Vázquez en el proceso disciplinario en su contra. Dicen que en el interrogatorio que se le hizo estuvo dubitativa, ¿no?, e inclusive no dio las respuestas adecuadas. Bueno, se supone que la siguiente semana darán el fallo de la Junta para separarla, que es lo que se ha anunciado. Vamos a ver qué pasa. Y el Congreso pues sigue en su ruta de destrucción del país, lamentablemente, ¿no? Aun cuando en el debate del informe final se reiteró que la denuncia contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, no procedía porque el funcionario no es pasible de proceso político, en razón que se estaba acusando por una responsabilidad como cabeza de la Junta del Jurado Nacional de Elecciones y no como juez supremo. El trámite de la denuncia presentada por la congresista Rosely Amorús no se admitió, ¿no? Eso es lo que está pasando. O sea, quieren pues descabezar, ¿no?, a el Jurado Nacional de Elecciones y dicen pues que la acusación es de que hubo una contratación irregular de Fernando Tuesta Soldevilla como asesor de este ente electoral, ¿no?, porque no contaba con el tiempo suficiente como especialista en temas electorales. Obviamente Tuesta ha saltado hasta el techo, ¿no? Decirle a Tuesta que ha dedicado toda su vida al tema electoral y por 4 años ha sido funcionario de OMPE, ¿no? No tener 3 años, que es lo mínimo que se pide como especialista de temas electorales, pues realmente es un absurdo que no tiene ni pies ni cabeza. Pero así están las cosas en el Congreso, ¿no? También otra sorpresita del Congreso, agreguemos otra más, estimados amigos, ¿no? La parlamentaria de Fuerza Popular, Marta Moyano, ¿no?, que es la presidenta de la Comisión de Constitución, ¿no?, ha puesto pues en agenda, ¿no?, un proyecto de reforma constitucional con el propósito de eliminar por completo a la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Son 15 los artículos de la Constitución que se pretende modificar, ¿no?, por un sector del Parlamento para traerse abajo a la Junta Nacional de Justicia, o sea, desaparecerla, ¿no? El proyecto de reforma ha sido presentado, ¿saben por quién? Pues por la famosa Gladys Echaíz, la que fue fiscal, ¿no?, y que llegó al Congreso por Alianza para el Progreso y ahora está en Renovación Popular, que se pasan de un lado a otro como jugando, ¿no? Una de las principales reformas que busca es aprobar, obviamente, es el cambio de los artículos 150 y 151 de la Constitución para eliminar la Junta y crear, ¿no es cierto?, una nueva entidad, ¿no? También se eliminaría la Academia Nacional de Magistratura, ¿no? Va a reemplazar, ¿no?, una nueva institución, ¿no?, a estos 2 órganos. Obviamente la intención ahí no está pues que quieren hacer un avance en el desarrollo de la reforma de la justicia, nada por el estilo. Lo que digo simple y llanamente es que ya no exista la Junta
Nacional de Justicia. Bueno, así estamos. ¿Qué tal semana, no? ¿Qué tal semana? Bien, ahora sí, vamos a nuestra mesa central con nuestro invitado de hoy día para ver la agenda del Congreso Internacional de Sociología, ¿no? Con Jaime Ríos Burga, expresidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología, ALAS. Bueno, Jaime, creo que hay que indicar que Jaime hemos sido promoción ahí en la universidad. Cercanos, un año. Un año después, yo un año antes tú. Sí, 72, 73. Ya. Bueno, hemos estudiado en la misma escuela de sociología en San Marcos y obviamente hemos desarrollado nuestra trayectoria académica en nuestra alma mater. Empecemos, Jaime, conversando sobre esta institución ALAS, que como ya se ha dicho, tiene pues una larga trayectoria institucional, ¿no? Y que pues reúne en el debate académico a los sociólogos de América Latina, y en la cual también participan de otros países, ¿no? Claro. Asisten. Sí. ¿No? ¿Cuánta gente asiste a un congreso de ALAS? Tú organizaste el congreso de ALAS en Perú el año 2019. ¿Cuánta gente asiste a un congreso de ALAS? A un congreso general de la Asociación Latinoamericana de Sociología asisten aproximadamente entre 7.000 y 9.000 personas, ¿no? Y que no solamente son de América Latina y el Caribe, ¿no? Sino que son también de todos los continentes. Es interesante que en estos últimos años los congresos de ALAS reúnen no solamente participantes pues, de nuestro continente y bueno, Centroamérica, el Caribe, por ejemplo, se está ampliando también a la parte de las Antillas, y ahora cada vez más se va estableciendo mecanismos y diálogos interinstitucionales, por ejemplo, ya muy consolidados con la Asociación Mundial de Sociología y también con, digamos, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, y otras instituciones también de Centroamérica y también a nivel mundial, ¿no? 7.000 participantes, pues es una monstruosidad, ¿no? Tal cantidad de gente que asiste a un evento académico. Claro, por ejemplo, en el caso del 19, yo tuve la oportunidad de invitar a destacados científicos sociales del mundo, ¿no? Por ejemplo, vino Michel Viviorca, uno de los grandes de la sociología mundial. Vino Sari Hanafi, expresidente de la Asociación Mundial de Sociología. Vino Alain Calais, uno de los grandes, profesor honoris causa de la Sorbona de París, y también el actual presidente de la Asociación Mundial de Sociología, Jeffrey Player, ¿no? Entonces, la relación de ALAS con las institucionalidades de las ciencias sociales del mundo, incluido no solamente Europa, sino China y África, cada vez más se va consolidando, ¿no? Muy bien. El tema central del Congreso Internacional que va a ser en el mes de noviembre, ¿no? En el Caribe, es la sociología en tiempos de crisis e incertidumbre. ¿Por qué ese nombre? Claro. ¿No? ¿Cuál es la crisis y cuál es la incertidumbre, Jaime? Claro, mira, tú sabes que el mundo moderno, desde el siglo XV hasta el siglo XX, se basó en una idea de la certeza, como dice nuestro querido y maestro Alain Touré, y también Edgar Morin, dice que el mundo moderno se movieron por las certezas, ¿no? Pero ahora es un mundo justamente de continuo cambio, en el cual la idea de certeza, no tanto como piensan los posmodernos, se relativiza, sino que es cierto que el cambio es permanente, lo que se llama innovación, ¿no? Sino que en este cambio civilizatorio, intracivilizatorio mundial, sin duda, las relaciones, y eso se expresa en todos los campos de la vida social, y que justo tanto el Congreso de República Dominicana como nuestro precongreso de Perú lo va a abordar, es justamente esas mutaciones, no solamente estructurales, sino coyunturales, que expresa toda esta transformación intracivilizatoria, ¿no? Y ahí ya el mundo no es solo, como diría también Immanuel Wallerstein, uno de los grandes de la sociología mundial, el cambio es eterno, nada cambia jamás, lo único que cambia es el cambio, ¿no? Muy bien, entonces esa es la justificación. Y veo también de que ALAS tiene 31 grupos de trabajo. 31 grupos de trabajo. Los grupos de trabajo, estimados amigos, es donde se reúne los sociólogos por área de especialización, ¿no? Y ahí es donde presentan sus ponencias, ¿no? Y ahí discuten, ¿no? Exponen sus ponencias y discuten sobre esos temas. Esa es la dinámica
de los congresos internacionales. Y son simultáneos, o sea que uno no puede asistir a todos los, es un imposible, ¿no? Uno tiene que matricularse en un grupo de trabajo y asistir a sus sesiones, pues es que quiere sacarle provecho, ¿no? Y una que otra temita de interés que uno pueda tener, pues asistir al grupo correspondiente, ¿no? En la fecha. O sea, hay unos cruces terribles porque uno a veces queda frustrado por no poder asistir a todos los temas que de alguna u otra forma uno cultiva o le interesa conocer. Pero, Jaime, aquí vamos a ir hacia una crítica de mi estimado Jaime. No veo ningún grupo, ¿no?, que tenga el tema de crisis de los partidos políticos, ni sobre crisis de representación política, que es un tema tan importante, ¿no?, que está en la agenda de todos los países de América Latina y sobre todo del Perú, con este Congreso que tenemos, ¿no? O también temas como la corrupción, ¿no?, en el Estado, la corrupción en la gestión pública, o el tema del crimen organizado, el crimen internacional organizado que asola a nuestros países, temas tan importantes que debería ser preocupación de los sociólogos o de algún grupo de trabajo. Mira, Franz, no es que no estén, sino de que si tú ves como bien has señalado, los 31 grupos de trabajo, mira, por ejemplo, ciencia, innovación, tecnologías digitales, ciudades, toda la dinámica de la nueva urbanización global, ¿no? La revolución 3G, todo el cambio de esta nueva cuarta revolución industrial que estamos viviendo, ¿no? Estado, legitimidad, gobernabilidad y democracia. Y así podemos seguir pueblos indígenas, poscolonialidad, y bueno, hasta el último grupo es de conflictividades y literaturas, es decir, hasta las partes más, digamos, profundamente culturales a nivel del intercambio, desde los cambios que estamos viviendo. Si tú revisas las sumillas del área justamente vinculado a la sociología política y la ciencia política, ahí están esos temas que tú señalas. Y como tú bien decías, es tan complejo el Congreso. No tan explícitamente, claro, de repente en alguno de esos podría casar. No, incluso, ¿sabes qué te cuento? De que en el conjunto de ponencias sobre la cuestión del poder y la dinámica sociopolítica en nuestros países, el mayor número de ponencias es lo que tú señalas. Se presentan entonces ese grupo, esos temas son de gran discusión y de análisis también, ¿no? Claro. Sí. Y debe ser la agenda principal, claro, ¿no es cierto?, de este tipo de congresos, ¿no?, que son para discutir los problemas del país, de los países de América Latina y del mundo, ¿no? Y qué alternativas, qué propuestas tendríamos para ver cómo resolvemos esos problemas. También quería que precise un poco, yo ya adelanté algo de cómo es que se trabaja en un evento, porque no solamente se reúnen los grupos de trabajo, como hemos indicado, sino hay más actividades en un congreso internacional. ¿Cómo funciona un congreso internacional? Dado que es un mega evento, y eso yo lo he experimentado cuando asumí justamente la presidencia del congreso, y justamente en Alas hay pues toda una cultura de quien asume la presidencia del congreso, asume la presidencia de Acción Latinoamericana en Sociología. Mira, al ser un mega evento, evidentemente en la agenda, por ejemplo, de República Dominicana, van a haber conferencias magistrales, van a haber mesas redondas, van a haber paneles, van a haber justamente cada grupo o transversalmente los 31 grupos de trabajo presentan justamente propuestas también de temas de diálogo sobre ejes, como tú bien señalabas, muy concretos, como el caso de corrupción, como el caso justamente, por ejemplo, de la crisis ecológica o ambiental, y bueno, y también las partes culturales. Y bueno, otro componente interesante es que estos congresos, como todo congreso de esta envergadura, se convierte, creo que, en articulador de ¿qué? De redes de intercambio entre investigadores, entre escuelas profesionales, no solamente de la sociología, ciencias sociales, sino también, digamos, entre institucionalidades. Por ejemplo, vamos a tener en República como en el Prealas de Perú, dado que este congreso, por ejemplo, el Prealas de Perú que vamos a organizar, está organizado por el Colegio de Sociólogos del Perú, las escuelas de sociología. ¿Cómo participan las escuelas de sociología en este tipo de eventos? Por ejemplo, los directores de escuela de sociología convocan a sus profesores para que presenten ponencias, tanto en los prealas como también en la cuestión de los alas.
Pero por otra parte, los colegios profesionales, por ejemplo, también convocan a sus profesionales y viendo toda la envergadura del evento, porque la información que se debe tener para hacer soluciones de los profundos problemas, no solamente políticas públicas, sino con lo que respecta a proyectos país, proyectos globales de sociedad en integración. Todos esos temas se abordan, bueno, con una academia destacadísima de primer nivel, creo que a nivel, no solamente de nuestros países, sino con invitados de todos los países del mundo, ¿no? De todas las institucionalidades más importantes de la academia también. Ahora bien, en el caso de las escuelas de sociología, ¿no? En el país, ¿cuántas escuelas de sociología hay? Hay 9, 10 escuelas de sociología. 10, sí. Ya. En el caso, por ejemplo, de las escuelas de sociología que van al evento, como tú has mencionado, los directores de las escuelas participan activamente en los eventos. Hay un momento donde se reúnen para, por ejemplo, discutir el tema de la formación profesional, qué aportes hay en esa materia. Desde luego. Mira, por ejemplo, y en los prealas que tuvimos se reunieron los directores de sociología para ver el problema curricular, para ver el intercambio estudiantil, para ver la cuestión del diseño de sus programas de investigación nacional e internacional. Por eso te decía que tanto los prealas como alas es un medio clave para establecerse redes académicas, redes de investigación, y eso no solamente a nivel de alas, ¿no? Sino también cada vez más integrado con Claxo, con ISA y con otras instituciones de las ciencias sociales a nivel mundial, como por ejemplo tuvimos aquí en Perú los vínculos con Europa y también se está construyendo cada vez más el vínculo con Asia, ¿no? Ya. Ahora bien, en el Congreso de ALAC, en la programación de actividades, ¿no? Están las conferencias magistrales, ¿no? Claro. Eso es todos los días. Todos los días. Es decir, que hay conferencias y conversatorios todos los días, aparte, bueno, de las ponencias. Porque en las tardes son... Claro, generalmente los grupos, en ¿no? las tardes, en las mañanas y en las tardes se presentan ponencias y en las tardes generalmente se hacen esos conversatorios y esas conferencias magistrales, ¿no? Muy bien, vamos a ir, Jaime, a una breve pausa de la media hora y regresamos para seguir conversando sobre estos eventos académicos tan importantes como es el de ALAS, que va a ser en República Dominicana a fines de este año, y luego conversaremos sobre el pre-ALAS acá en Perú, que va a ser en el mes de julio. Muy bien, regresamos con Perú 2030. Ya retornamos con Perú 2030. Enlace Regional, edición del mediodía. Informamos desde el mismo lugar de los hechos. Conversamos con los protagonistas de la noticia. Analizamos los problemas que aquejan al país. Llevamos la noticia a los lugares más alejados del país. Somos Enlace Regional, de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde, por RCR, la red que comunica y une al Perú. El programa Construyendo con Valores, que se transmite por la cadena de RCR, tiene como visión contribuir en la toma de conciencia de los valores necesarios para alcanzar el desarrollo personal y nacional. El Perú tiene todos los recursos para convertirse en una potencia en el mundo, pero ese sueño solo lo lograremos si construimos un país con valores. En nuestro querido Perú, el problema no es dinero ni fondos, el problema es una gestión profesional y con valores en todos los niveles. La tarea de hacer grande a nuestro país nos compromete absolutamente a todos. En el programa nosotros recomendamos el camino que debemos seguir y lo hacemos con mensajes muy sencillos, pero que tocan temas muy importantes. Nosotros hacemos el programa con mucho cariño, pero la parte más importante eres tú. Es por eso te digo, te esperamos todos los martes de 6 a 7 p.m. en RCR. Sé parte de la familia. Todos y cada uno de los peruanos
somos protagonistas del cambio con valores. Únete al cambio. Sigamos con Perú 2030. Bien amigos, seguimos con Perú 2030. Hoy día tenemos como mesa central el tema de la agenda del Congreso Internacional de ALAS Perú, de ALAS y también de el evento Pre-ALAS. en julio del Pre-ALAS, ¿no?, aquí en Perú. Nuestro invitado de hoy es el doctor Jaime Ríos Burga, es presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología ALAS. Estábamos conversando, Jaime, sobre la participación académica de los directores de las escuelas de sociología y has explicado muy bien que es muy importante porque hay una serie de intercambios ahí. Pero otro tema que también conversábamos en la antesala era que estos eventos, yo no sabía que había 7.000 participantes, es un mega evento, ¿no? Permite entablar relaciones, ¿no? Porque imagínate, si yo tengo preocupaciones de un tema específico, ¿no? Porque cultivamos áreas concretas, no hay estudios en general, sino sobre cosas específicas, sobre especialidades, pues tengo la oportunidad de poder conversar con la gente que también está en lo mismo que yo, ¿no es cierto? Y poder trabajar esos temas en eventos próximos. Ahora bien, ¿qué rol ocupa los prealas? ¿No? ¿Cuál es el rol de las prealas? ¿Por qué se hacen prealas antes del Congreso Internacional? Mira, por ejemplo, te cuento, Frank, que para hacer yo el Congreso del 19 teníamos que hacer muchos prealas. Hicimos casi 4 prealas antes para hacer un Congreso global. ¿Y qué importancia tiene un prealas? Nos permite organizarnos como país y ahí vemos nosotros nuestra profunda debilidad institucional como país, que no tenemos, por ejemplo, como otros países que llegan bien organizados para tener mayor participación, no solamente en los grupos de trabajo, que entran a formar parte como coordinadores, sino en el mismo comité directivo y también en el consejo consultivo y en los otros niveles de organización de ALAS. Entonces, en ese sentido, los pre-ALAS ayudan a potenciar internamente nuestras organizaciones para tener mayor presencia internacional, pero también una cosa bien interesante, como tú bien señalas, permite construir redes, permite comprender interés por temáticas afines y también construir institucionalidades de intercambio entre escuelas de sociología, colegios regionales profesionales, facultades de ciencias sociales. Por ello, nuestro Pre-ALAS Perú está diseñado dentro de esa perspectiva para llegar a República Dominicana. Ahora tenemos 7 coordinadores internacionales y pensamos proponer 7 más, pero que ya no sean de Lima, todos sean de las regiones, puesto que hay que salir del pensamiento de Abraham Valdelomar, ¿no? Que Lima no es el jirón de la Unión, ni Lima del Plus, las ciencias sociales. Por eso el diseño que hemos pensado para este Congreso no sea desde Lima, sea desde las regiones. Hablen las regiones, no solamente América Latina y el Caribe, sino al mundo, porque nuestro Pre-ALAS se va a difundir en vivo en todas estas experiencias. Pero también vamos a tener un nivel de mesas internacionales, ¿no? Y creo que lo interesante, por ejemplo, la conferencia inaugural que vamos a tener, porque... ¿Cuándo se inaugura el Pre-ALAS? Nuestro Pre-ALAS se inaugura el martes 16 de julio. Ya. Y mira, vamos a tener ¿Va a ser dónde? ¿En San Marcos? Va a ser virtual. ¿Va a ser virtual? Todo va a ser virtual. Ah, no va a ser presencial. No presencial, virtual. Va a ser virtual. Y mira, nuestra conferencia inaugural va a estar dada por un destacado científico a nivel Nobel, diríamos, por el profesor Jean Cotterell, que miren que va a hacer una exposición muy interesante, Estado, empresariado y sociedad en los países centroandinos. Va a analizar justamente las experiencias, no solamente estructurales, sino sociopolíticas y de cambio profundo de lo que va a pasar en nuestros países, Perú, Bolivia, Ecuador
y la región andina, diríamos, incluido Colombia también, en estos cambios globales tan profundos que estamos viviendo. Y esto, como se dice, va más allá de la coyuntura del crecimiento económico o de las cuestiones justamente de una simple información de dinámicas inmediatas. Por el nivel de expositores, vamos a tener 20 expositores internacionales. ¿20 en Prealas? En el Prealas. No, es un pequeño mega evento el que estamos haciendo. ¿Y quiénes son esos 20? ¿Sobre qué temas vamos a tratar? Cada uno de ellos, bueno, les voy a exponer más adelante brevemente. Tenemos, por ejemplo, en las mesas internacionales, vamos a tener temas muy, muy interesantes que justamente, miren, vamos a discutir poder y democracia, por ejemplo. Qué interesante. ¿No? Ahí vamos a tener al doctor Jerónimo Sierra de Uruguay, uno de los paradigmas de las ciencias sociales de Uruguay. Yeah. Vamos a tener justamente también aquí en Perú, ¿no? Justamente vamos a tener a Narda Enríquez, profesora de la Católica, profesora emérita, justamente. Vamos a tener la participación también de Breno Bring, el otro profesor destacadísimo de Brasil. Y así vamos a tener otros temas, por ejemplo, mucho más profundos que entender las simples coyunturas, las crisis que están sanando intracivilizatorias en el cambio global que vamos viviendo. Y ahí tenemos la participación, por ejemplo, del doctor Alberto Bielakowski, del profesor Jaime Preciado de México. Bielakowski es de Argentina. Hay dos grupos bien interesantes que se han construido sobre narrativas, violencias y conflictos en el Perú y América Latina. Está formado por justamente destacados científicos que vienen de la literatura, pero con visión del cambio sociológico, como el caso del profesor Santiago López Maguiña o Marta Nélida Ruiz de México, por ejemplo, ¿no? Mira, vamos a abordar otro tema muy interesante, la sociedad de la información y las organizaciones. ¿Cómo se está planteando un cambio? La doctora Ana Riguá, expresidenta de ALAS, miembro del equipo de investigación con Manuel Castells, van a trabajar todo lo que implica el cambio de la información y la comunicación. Y así, como te digo, van a tener diálogo también, vamos a tener una mesa sobre el Bicentenario, vamos a tener también una sobre la crisis alimentaria y los cambios, porque Perú, mira, nosotros hemos planteado con el Congreso del 19, planteamos que Perú forme parte, cree un grupo sobre alimentación y cocina en las Américas. Y Perú está participando en el liderazgo de esto a nivel de toda América, el Caribe y el mundo, ¿eh? Y también pensamiento social. Y otro punto interesante es sobre los BRICS y el papel de China en el cambio global, en las nuevas dinámicas de Asia-Pacífico y también de los nuevos procesos de integración mundial, ¿no? La dinámica que está generando China en el Perú, con el puerto de Chancay, no, eso va a transformar geopolíticamente al Perú. Claro, pero mira, Franz, no solamente ello, sino que tenemos también la entrada de lo que va a significar la integración con la India. Entonces, nuestro mega evento, si ustedes saben, es un evento realmente al cual les invitamos pues a inscribirse, porque vamos a tener una doble certificación internacional. Y tú sabes que en Perú desarrollar eventos internacionales, más aún de esta envergadura, y autofinanciadamente por nosotros. ¿Por qué? Porque la universidad pública no tiene presupuesto, y ahora creo que me acabo de informar que le acaban de quitar presupuesto, es decir, centralizar y no democratizar los presupuestos. Y por otro lado, el problema justamente de hacer de este evento nuestro evento de mejor organización institucional desde las regiones y de todo el Perú, para organizarnos mejor y tener mejor representación internacional. Creo que es el aporte que hemos construido desde muchos años y que creo que no solamente facultades de ciencias sociales, otras carreras profesionales, las tecnologías tienen que estar informados de lo que está. ¿Para qué? Para hacer las cuestiones aplicadas, para construir proyecto país, ¿no? Hablando de recursos, Jaime, el gobierno pasará un decreto de urgencia para el sector público, pero que afecta gravemente a las universidades porque le está restringiendo gastos justamente en investigación y actividades académicas, ¿no? La Universidad de San Marcos ya acaba de sacar un comunicado que ha declarado en emergencia la universidad, ¿no? Creo que hay una política errada del gobierno, ¿no? Que teniendo magros presupuestos las universidades nacionales,
encima se les va a recortar más los gastos y eso obviamente tiene directo impacto en la investigación, en la actividad académica de la universidad. Pero el PREALAS, además de las conferencias internacionales, ¿qué otro tipo de actividades más hace? Mira, por primera vez en la historia de PREALAS, desde nuestro PREALAS Perú, estamos haciendo, como te comunicaba, vamos a hacer los conversatorios regionales. Cada región va a tener su temática que ha elegido, ellos mismos lo han definido coordinando con nosotros. Y, por ejemplo, tenemos temáticas muy interesantes como descentralización regional y proyecto país, las transformaciones e impactos digitales en las regiones. Tenemos, por ejemplo, la problemática ambiental en su impacto justamente en los espacios, gobernabilidad, violencia y democracia y corrupción, lo que tú señalabas. La sostenibilidad y los riesgos y los desafíos ecosistémicos de que trae el cambio. Después los encuentros institucionales. Se van a reunir decanos de las facultades de ciencias sociales con el liderazgo justamente, en este caso, de la convocatoria de San Marcos, de la Facultad de Ciencias Sociales, con el doctor Cristóbal Jolín. Y también los directores de escuela y los decanos regionales del Colegio de Sociólogos del Perú, ¿no? Entonces, entonces vamos a buscar organizarnos mejor para ir construyendo institucionalidades verdaderamente desde abajo, democráticamente construidas para cumplir con nuestra promesa de la vida peruana, ¿no? Sociología y ciencias sociales aplicadas a construir economía, sociedad, cultura, instituciones, no solamente como centralismo, sino desde la profundidad de las regiones. Aquí hemos tenido oportunidad de conversar sobre el tema del puerto de Chancay, ¿no? En nuestro programa, pero no solamente en nuestro programa, porque en otros programas que hay en RCR también se ha discutido y debatido el tema de Chancay por el impacto que tiene que va a tener en el país en general, ¿no? Hace poco el Colegio de Arquitectos Ruiz de Somocurcio ha conversado conjuntamente con el alcalde de Chancay, de la ciudad. Han tenido una conversación porque va a impactar en la ciudad, ¿no? Las actividades del puerto de Chancay, ¿no? Y no está preparada para ese impacto, ¿cierto? Claro. Entonces tiene que, urgente, para ayer mejor dicho, ¿no? Hacer una serie de acciones de gobierno municipal para resolver los problemas que va a enfrentar, ¿no? Y eso, por ejemplo, es un buen tema para la sociología urbana. Claro. ¿No es cierto? Mira. Y debería el colegio de sociólogos, claro, así como ha hecho el de arquitectos, también tomar cartas en el asunto. Claro. Mira, en el Congreso que vamos del PREALAS y también en el Congreso de República Dominicana hay un área que es de sociología de los espacios y los territorios. Pero cómo eso se está transformando en las nuevas dinámicas de inversión y las nuevas dinámicas de integración, que no solamente son integraciones de relación humanos-naturaleza, entornos de territorios, sino que son profundas mutaciones estructurales de nuevos actores, nuevas estructuras sociales y nuevos procesos de integración. Y ahí, Visión País, Visión Perú tiene que tener una visión de integración a esta nueva dinámica multipolar del cambio global, ¿no? Y ahí creo que desde las regiones y desde las centralidades, porque ya no hay una centralidad en el cambio global, evidentemente tenemos que democratizar nuestras instituciones, pero en un sentido de verdaderos encuentros de construcciones institucionales, y creo que ese es el gran desafío del Perú del siglo XXI, ¿no? Ya, ¿y cómo así la Facultad Sociales de San Marcos asume estos liderazgos y por qué no otras universidades? No. ¿Qué es lo que está pasando ahí? No, mira, el evento no solamente está liderado por San Marcos, Ya. Están también presentes las otras universidades, las otras escuelas de sociología. Ya. Pero el proceso en nuestro país, como usted bien sabes tú, Franz, nuestras institucionales todavía no tienen consensos de integración compartidas. Entonces hay una profunda polarización, y hay también mucho ideologicismo. Entonces hay que construir institucionalidades transversales, que no solamente son locales, nacionales, fronterizas, sino también son regionales y transnacionales en el cambio global. Y creo que desde ALAS, no es que ALAS sea el único, sino que estamos dando nuestro aporte, nuestra semillita, diríamos, a construir desde nuestros países y desde el mundo esos procesos de integración, pero en el cual todos ganen, ¿no?
no solamente unos pocos ganen, ¿no? Y el Colegio de Sociólogos, ¿no? ¿Qué rol juega ahí en el Prealas? Mira, el Colegio de Sociólogos del Perú, con su justamente decano nacional y sus decanos regionales, nos han dado el apoyo justamente y somos los organizadores junto con ALAS de este congreso Prealas, y justo vamos a asistir al congreso justamente de República Dominicana para, como yo te decía, que los coordinadores nuevos que propongamos dentro de esos 31 grupos de trabajo sean generalmente todos ya de las regiones, para ir construyéndonos mejor, con mayor organicidad, ¿no? ¿Y cómo así has planteado esta idea nueva de hacer un Prealas, digamos, descentralizado? ¿Cómo? ¿Cuál fue la idea? ¿Y cómo es que va a expresarse en este Prealas de julio? Mira, y un poquito me está recordando, Fran, mi formación, un poquito, cuando yo en mi doctorado tuve como profesor a Manuel Castells, ¿no? Ah, claro. Y Castells, ustedes bien saben, es uno de los sociotecnólogos más grandes de la humanidad. Claro. Y el problema es que él ha trabajado mucho los cambios del impacto de la sociedad, la información y la comunicación, la desterritorialización de los espacios. Es decir, el Perú del siglo XXI y el mundo del siglo XXI... Claro, a Castells lo conocíamos en el pregrado, ¿no?, de esos tiempos, con su famoso libro Sociología Urbana, ¿no? Claro, el estructuralismo urbano en su dinámica de urbanización. Es lo que leíamos en esa época. Claro, ¿no? Claro. Entonces, mira, Frank, entonces la idea es que la glocalización, ese concepto que, por ejemplo, acuña Castells, ¿no? Lo global se hace desde los territorios, desde las regiones, y se hace desde sus integraciones macrorregionales, y se hace de su integración nacional, pero también global en el cambio mundial. Entonces, en esa perspectiva, todos los futuros congresos de ALAS, Perú, Prealas, y por qué no hacer el próximo congreso de acá. El próximo congreso va a ser en Colombia. Yeah. Yo viajé a Bogotá para proponer la integración de Colombia a justamente ALAS. Y ahora justamente Colombia va a ser el congreso del 2026. Y debemos llegar a lo mejor organizados para plantear justamente en futuro inmediato ser también organizadores de un nuevo congreso que ya no se haga en Lima, sino como se hizo el primero en Arequipa y después en Lima, se haga en otro lugar del Perú, ¿no? Muy bien, ya estamos, Jaime, con el tiempo. El tiempo acá en la radio es tiránico, y ya estamos al final del programa. Sí. Finalmente, Jaime, sí, ¿qué perspectivas ves tú en el país? ¿Cómo ha sido el desarrollo de la sociología? ¿No es cierto? Porque la sociología en el Perú y San Marcos es bastante antigua. Claro. ¿No? Ya estamos en un nuevo siglo. Claro. ¿No? ¿Y cuáles son, digamos, las tendencias, el desarrollo de la sociología en el Perú? ¿Hacia dónde va? Claro, Frank, mira, antes de reflexionar sobre tu pregunta, a todos los interesados para que se inscriban, ya sea como ponentes, como asistentes, o los estudiantes a participar en esta doble certificación internacional, pueden entrar justamente a la web, a la plataforma que es www.prealas2024.pe. ¿Ya? Y ahí pueden inscribirse. Sí, ahí tienen sus formularios de inscripción y todo, www.prealas2024.pe. Ahora, tu pregunta es bien interesante, ¿no? ¿Cómo la sociología peruana, así como te contaba, fundó ALAS con Roberto Maclin Stenós? Hemos pasado por varias etapas en la sociología peruana. Y creo que el gran desafío ahora de la sociología, no solamente si fue más una sociología de conocimiento, yo publiqué un libro justamente que llevé a México en base a la tradición nuestra, de nuestra alma mater. Hice la compilación de los escritos de cómo se ha hecho sociología en San Marcos, no solamente Joaquín Capello, el caso de Ubice, el caso de Roberto Maclin Stenós, bueno, el Miro Quesada, que hubo también un sociólogo de Miro Quesada, y bueno, pero esa sociología ahora, en los acá del 80, 90, ha ido cambiando profundamente. Yeah. Se ha pasado más o menos a una sociología entre postmoderna. Y ahora hay un nuevo desafío, hacer sociología para resolver los problemas globales de la crisis profunda, no solamente global, sino de resolver los profundos problemas de nuestros ecosistemas y unir algo así con verdaderos proyectos de desarrollo real en nuestras regiones y el Perú, una integración realmente en cual conocimiento y aplicación
conocimiento aplicado, organizaciones inteligentes con los nuevos sistemas inteligentes. Bueno, todo lo de la cuarta revolución industrial con su inteligencia artificial y todo plantea nuevas maneras de organizar. Y sobre todo, Jaime, ¿cómo articular a las escuelas de sociología a los problemas reales del país? Claro. ¿Cómo articular a los gobiernos regionales y locales? Claro. Que las escuelas de sociología se dediquen a trabajar los problemas que tienen los gobiernos locales, no estar entre las cuatro en el intramuro de la universidad. Tú lo has dicho. ¿No es cierto? ¿Qué hacer? No, tú lo has dicho. Se tiene que hacer una nueva agenda de integración científico-técnica, desde la tecnociencia y de las altas teorías y de las altas formas de organización, como lo hacen las corporaciones, pero organizando economía, sociedad y institucionalidad, no solamente políticas, sino culturales también, porque nuestra potencialidad de país, mirando nomás hacia Pacífico, China con sus 1.400 millones de habitantes, Estados Unidos con sus 330 millones de habitantes. Si tú unes la China y la India, son 3 veces Estados Unidos. Toda la clase media de la China es justamente todo Estados Unidos. Entonces el Perú mira, no solamente ha mirado en el siglo XIX, siglo XX, el Atlántico, Europa, etcétera, Estados Unidos. Ahora nos toca mirar el mundo, pero organizando calidad de vida en nuestras organizaciones. Y ahí la responsabilidad ético-científica y política, no solamente de los gobernadores regionales, los decanos de facultades, los rectores de universidades y todas las instancias, como proyecto país, tienen un gran desafío. Muy bien, Jaime, ha sido un gusto conversar contigo sobre el Congreso Internacional de Sociología que va a ser en República Dominicana en noviembre de este año, y también el evento de Prealas Perú que va a ser en julio, y nos has anunciado pues un programa muy interesante. Esperamos asistir a este evento para poder tomar conocimiento de los aportes y el debate actual en el campo de la sociología. Muchas gracias, Jaime, por estar en Perú 2030. Muchas gracias, Fran, y a RCR, ¿no? Por la invitación invalorable, y siempre trabajando por el Perú y cumplir con sus promesas que los grandes maestros nos legaron. Muy bien, y no va a ser la última conversación, Jaime, vamos viendo cómo va avanzando estos eventos para seguir conversando sobre estos temas. Franz, te dejo estos 2 obsequios del libro justamente sobre la historia de Alas y sus presidencias, ¿no? Qué interesante. Testimonios escritos de Alas de sus presidencias y congresos. Y Jaime Ríos ha sido el editor de esta importante obra. Muchas gracias, Jaime. Bien, amigos, y con ustedes nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana con Perú 2030 por RCR, la red que une al Perú. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.